Hoy te traigo una nueva película de Netflix que se estrenó el 29 de agosto, Los desenredos del amor, una historia que mezcla romance, amistad y crecimiento personal. Su protagonista es Eri, es una chica soñadora, llena de inseguridades y a la vez de una valentía increíble. Su vida parece girar en torno a dos cosas, el amor y su cabello, que se convierte en un símbolo de todo lo que siente y lo que lucha por aceptar. Seri siempre fue una romántica empedernida, desde los 5 años vivía confesando sus sentimientos, pero nunca funcionaba, y cuando parecía que nada podía complicarse más, llega la adolescencia y su cabello empieza a ondularse, herencia de su papá. A diferencia de su hermana melliza que tenía un lazo perfecto, el pelo de Seri se volvió un reflejo de su vida, cada vez más enredado. Ya en su último año de preparatoria en los 90, Seri hacía de todo para alisar su cabello, y por ese tiempo se enamoró de su vecino, se animó a prepararle un regalo, pero cuando él abrió la puerta, apareció su hermana. Con su cabello brillante y perfecto, se fue con él. Ese momento la dejó tan frustrada que decidió que nunca iba a confesar su amor. Hasta que lo conoció a él, Kim Hyun, el chico más popular de la escuela, el que parecía gustarle a medio mundo. Lo vio nadando en la playa y se enamoró a primera vista. Desde entonces empezó a buscar maneras de llamar su atención, aunque no era la única. Entre las que competían estaba In Jung, una compañera con el mismo cabello rizado que ella, y con los ojos puestos en Hyun. Una tarde, después de clases, Seri fue a practicar uno de sus deportes favoritos, la natación. Esperaba que Hyun apareciera, como el día anterior, pero en su lugar llegó alguien inesperado. Un chico que al ver su uniforme levantó el gafete y descubrió que pertenecía a la joven que estaba en el agua. En ese instante, el viento arrastró la blusa de Seri hacia el mar y al intentar recogerla, él cayó del golpe al agua. No sabía nadar. Al darse cuenta Seri, no lo dudó ni un segundo. Nadó con todas sus fuerzas hasta alcanzarlo. Lo sacó a la orilla y lo reanimó con desesperación. Y cuando por fin abrió los ojos, lo regañó con firmeza por haberse arriesgado de esa manera. Al día siguiente, la sorpresa fue mayúscula. Aquel desconocido apareció en el salón como el nuevo estudiante. Su nombre era Johnson y caminaba con ayuda de muletas. Seri lo saludó, pero él, demasiado tímido, apenas pudo responder. A la mañana siguiente, bajo una lluvia torrencial, Seri lo vio luchando por sostener el paraguas y cargar sus cosas al mismo tiempo. Decidió ayudarlo, pero justo en ese momento el maestro la reprendió. Le faltaba el gafete en el uniforme. Si no lo llevaba, sería castigada. Hyun-suk intentó explicarle que lo tenía, pero Seri lo interrumpió antes de que pudiera decidirlo. En el recreo, sus amigas improvisaron su gafete con un papel para evitarle problemas. Entre bromas le dijeron que si alguien guardaba su gafete era porque estaba interesado en ti. Hyun-suk escuchó aquello y, vencido por la vergüenza, decidió no devolvérselo. Ese mismo día, durante un partido, un balón de fútbol golpeó a Seri en la cabeza. El responsable fue Hyun. Sus amigas no dudaron en decirle que lo había hecho a propósito para acercarse a ella. Y esas palabras fueron suficientes para encender aún más las ilusiones de Seri. Al volver al salón, Seri se sorprendió. In-jung se había alisado el cabello. Curiosa, no pudo evitar preguntar dónde lo había hecho, porque cada vez que ella intentaba alisarse, los resultados nunca eran los que quería. In-jung le contó que era un alisado permanente mágico de Seúl y le dio la dirección del salón y de precio, 200.000 wones. Ese mismo día, después de las clases, Seri fue a consultar con sus amigas sobre el alisado. Se animó a conseguir el dinero y buscó por toda la casa, pero nunca llegó a la suma completa. Triste, pasaba frente a la peluquería todos los días hasta que un día descubrió algo inesperado. Hyun-suk era hijo de la dueña del salón. En ese instante se le ocurrió un plan, acercarse a él para conseguir algún tipo de descuento. Seri se presentó frente a la madre de Hyun-suk como la chica que le había salvado la vida en la playa y su mejor amiga. Conmovida, la mujer le propuso hacerle el alisado, siempre y cuando ayudara a Hyun-suk mientras se recuperara de su pierna. Seri aceptó encantada. Desde ese momento, día tras día, ayudaba a Hyun-suk a ir a la escuela y regresar a casa. Un día, mientras repartían volantes del salón, vio pasar a Hyun. Seri se escondió de inmediato avergonzada por su cabello. En ese momento comenzó a llover y para proteger la bota de Hyun-suk lo llevó al almacén de su padre, un lugar lleno de cómics. Allí compartió con él algunos cómics. Él le contó que nunca los había leído antes, pero Seri, insistente, le aseguró que le gustaría. Incluso le dio la clave del candado del almacén para que pudiera volver cuando quisiera. Al día siguiente, Seri reunió a sus amigos para contarles su plan para declararse a Hyun. Planeaba un detalle especial, huevos de grulla en origami, pero Hyun-suk no estaba convencido, no entendía el sentido de todo aquello. Sin embargo, al verla fingir tristeza para hacerlo sentir mal y ayudarla, terminó aprendiendo a hacerlos. Además, para declarar su amor a Hyun, necesitaba que alguien cambiara su turno de estudio nocturno. El mejor estudiante se negó a ayudarla, asegurándole que Hyun nunca se fijaría en ella. Seri, desanimada, comenzó a llorar mientras dejaba a Hyun-suk en su casa. Él, que no sabía que iba a tomar el CSAT, decidió presentarse el examen solo para ayudarla. Al día siguiente, Seri fue al almacén de su padre y se sorprendió. Hyun-suk la esperaba con un frasco lleno de grullas de origami, listas para su confesión a Hyun. Emocionada y agradecida, Seri le obsequió un cuaderno vacío. A la mañana siguiente, al pasar frente a la casa de Hyun-suk, notó que ya no necesitaba muletas. Su madre le agradeció por cuidar a su hijo y le aseguró que le haría el
finalizado totalmente gratis. Seri sabía que aún había algo que por terminar y que, cuando estuviera lista, iría a hacérselo. Hasta acá, el personaje de Seri nos muestra una joven romántica, soñadora, que se atreve a confesar sus sentimientos pese a los fracasos. Su cabello, a veces un reflejo de sus inseguridades, simboliza su lucha por aceptarse tal como es. Valiente y altruista, no duda en ayudar a los demás y su ingenio la lleva a superar obstáculos de maneras creativas. A lo largo de la historia crece emocionalmente, aprendiendo paciencia, empatía y determinación, sin perder su pasión por la natación ni su curiosidad por la vida. Seri es humana, real y entrañable, y su vida nos recuerda que crecer también significa aprender y aceptarse y seguir adelante con lo que realmente importa. Al llegar a la escuela descubrió que Yoon-seok había salido número 1 en el examen y logrado entrar al turno nocturno, pero Hyun ya no estaba en la lista. Seri se sentía abatida, su plan para declararse a Hyun había fallado y el desánimo le pesaba en el pecho. Aquella tarde, mientras ayudaba a la cocina de su mamá, escuchó algo que la dejó aún más pensativa. Una amiga de su madre hablaba sobre la vecina del salón. Contaba que estaba divorciada, que el padre de su hijo era un médico importante en Seúl, pero que abusaba físicamente de la madre y psicológicamente del hijo. Habían llegado a Busan escapando de él. Esa historia la dejó con un nudo en la garganta. Triste, decidió salir a caminar. Sin darse cuenta, llegó al almacén, donde encontró a Yoon-seok junto a su padre. Compartieron un plato de ramen y en ese momento el padre de Seri le hizo un regalo a Yoon-seok, una cámara, para que pudiera capturar sus días en la escuela. Al día siguiente, Seri recordó que su curso tendría un viaje escolar. Una chispa de emoción volvió a encenderse en ella. Sería el momento perfecto para declararse a Hyun. Con la ayuda de sus amigos, comenzó a planear todo para que fuera el momento romántico y especial. Esa misma tarde decidió que debía alisarse el cabello, pero al llegar al salón de la madre de Yoon-seok, ella estaba ocupada, así que le pidió a Yoon-seok que comenzara a lavarle el cabello. Cuando la madre finalmente quedó libre y quiso continuar con el alisado, se dio cuenta que él, su hijo, había lavado el cabello usando acondicionador. El tratamiento no funcionaría y todo era a propósito. Yoon-seok no quería que Seri se alisara, así que volvió a lavarle el cabello. Al día siguiente, durante el viaje, todos los estudiantes se dieron cuenta de que Seri no había llegado al autobús. Finalmente, ella apareció y todos quedaron en shock. Su cambio era evidente, su cabello estaba perfectamente lacio. Ese día todos se divirtieron durante el paseo escolar, pero por la noche la tensión regresó. Era el momento de la confesión. Justo cuando Seri se preparaba para dar el paseo, Yoon-seok desapareció. No quería ver cómo Seri y Hyun se convertían en pareja. Mientras tanto, Seri hablaba con Hyun y fue en ese instante que lo entendió todo. No era Hyun quien le gustaba, sino Yoon-seok. La realidad fue dura, pero clara. Al final decidieron quedarse como amigos. Al día siguiente, en el camino a casa, ambos estaban un poco incómodos en el bus. Yoon-seok estaba desanimado y decidió no hablar con ella. Más tarde, mientras él iba al almacén, la encontró estudiando. Allí, entre silencios y miradas tímidas, Seri le confesó que no le había dicho nada a Hyun porque quería concentrarse en estudiar, y Yoon-seok se alegró al escuchar eso. Animada, le pidió que le consiguiera un dulce grande para el examen, y él aceptó. Esa misma tarde, al salir de clase, Seri lo vio conversando con In-jung y sintió un pequeño pinchazo de celos. Pero más tarde, Yoon-seok apareció en su casa con el dulce prometido, y al ver su reacción no pudo evitar juguetear con ella, provocándole sonrisas y nervios al mismo tiempo. A la mañana siguiente era el día del CSAT. Mientras Seri caminaba, se encontró con un oso gigante que la animaba y le deseaba suerte. Dentro del disfraz estaba Yoon-seok, quien además le entregó un pequeño regalo para darle ánimos. Al día siguiente, en el colegio, Seri se despidió de sus amigos para ayudar a su mamá. Yoon-seok también se despidió, diciendo que tenía cosas que hacer, pero fuera de la vista de sus amigos, se encontraron y caminaron juntos hacia el lugar donde se conocieron. Allí, Yoon-seok le confesó algo que nunca había dicho. Aquel día en la playa lo estaba pasando tan mal que incluso había pensado en dejarse llevar por las olas. Pero gracias a ella, había encontrado un motivo para seguir adelante. Le devolvió su gafete y le confesó que le gustaba, que gracias a ella su vida tenía sentido. Esa noche la acompañó a su casa y antes de despedirse le dio un beso. Quedaron para verse el domingo. Sin embargo, durante el fin de semana, la madre de Yoon-seok recibió una llamada urgente. Debía ir a Seúl. Yoon-seok, preocupado, preguntó si había pasado algo grave, pero su madre le aseguró que solo iba a comprar nuevos equipos para el salón de belleza. Llegó el domingo y Seri había organizado junto a sus amigos un detalle especial para Yoon-seok, pero antes de poder decírselo recibió otra noticia. Su madre había sufrido un accidente. Al llegar a Seúl lo encontró en el hospital herida en la cama y a su lado estaba su padre, que le explicó lo sucedido. Le dijo que había de regresar a casa en Seúl y que no podía quedarse
pelearse con su mamá, ya que ella no se preocupaba demasiado por sus estudios. El salón de la mamá de Yoon-suk se puso en renta y los chicos comenzaron a preguntarse qué había pasado con él. Comentaban que alguien había hecho todos los papeles, pero no había sido su madre. En ese momento, Seri recordó lo que había escuchado aquella tarde en su casa y no lo dudó, debía ir a Seúl para verlo. Al llegar al hospital, lo encontró a él y a su madre llorando. Escuchó cómo su tía les decía que debían irse a Estados Unidos porque una vez que regresaran a casa, él nunca más los dejaría irse. Yoon-suk, entre lágrimas, le decía a su madre que no quería irse y que solo quería regresar a Busan. Seri, con el corazón triste, fue a una cabina de teléfonos y le envió un mensaje de voz diciendo lo que le extrañaba, pero lo cortó antes de terminar. Luego intentó enviar otro mensaje diciendo que lo mejor era dejar de verse, que no lo veía más que como un amigo. El tiempo pasó y finalmente llegó el día de la ceremonia de graduación. Esa tarde, mientras buscaba un cómic en el almacén, Seri encontró el cuaderno que una vez le habían regalado a Yoon-suk. Al abrirlo, descubrió que él lo había titulado Crónicas de Amor y había escrito páginas enteras dedicadas a ella. No sabía lo que quería hasta que te conocí. Ella me salvó de las olas. Estoy feliz de haberte conocido. El cuaderno estaba lleno de fotos de Seri tomadas con la cámara que su padre le había regalado. Retratos de todos los días que habían compartido. Al final había una carta donde Yoon-suk le agradecía todo lo que había hecho por él y cómo había cambiado su vida. Lo interesante de esta parte es que su cabello volvió a sus rizos naturales y es entonces hasta el final de la historia Seri dejó de obsesionarse con alisarlo. Se dio cuenta de que eso no definía su felicidad. Entendió que a veces perseguimos algo con tantas ganas y cuando lo conseguimos simplemente ya no era lo que nos llenaba. Así volvió a enfocarse en lo que realmente le apasionaba, como la natación y sus propios sueños. Un año después, ya en la universidad, Seri estudiaba en el departamento de deportes marinos. Sus amigos la llamaron para reunirse en un restaurante. Al encontrarlos allí, le insistieron en que no podía perderse la cita ciega que tenía el día siguiente. Ella no estaba muy convencida, claro, pero terminó aceptando gracias a la insistencia de sus amigos y la complicidad del mesero. Al día siguiente no fue a la cita. En cambio, escribió el número que le habían dado diciendo que se sentía mal. Para su sorpresa, la persona que le respondió le dijo que la veía bien. Ella, confundida y sorprendida, recibió una llamada y respondió, pero él no contestó y le jugó una pequeña broma. Mientras se enfadaba y protestaba, escuchó una voz familiar. Seri, era Yoon-suk. Ella lo reconoció al instante y sin poder contenerse lo abrazó llorando, pidiéndole que la perdonara y confesándole cuánto la había extrañado. Él le dijo que lo sabía, que incluso cuando cortaba los mensajes, él los recibía. Entonces le entregó una jarra llena de grullas de origami, explicándole que cada vez que pensaba en ella había hecho una. Finalmente le preguntó si quería ser su novia y Seri, emocionada, respondió finalmente. Sus amigos corrieron a celebrar con ellos, felices de ver cómo todo lo que habían planeado con Yoon-suk había dado resultado. Y así, la última confesión de Seri, la que había esperado durante tanto tiempo, funcionó. Me gustó mucho la historia. Sí, sentí que la última parte fue un poco rápida, apresurada. Me hubiera gustado que la desarrollara un poco más, pero igual disfruté todo el desarrollo de los personajes. Y los amigos de Seri, la verdad, son geniales. Siempre estaban ahí para apoyarla en todo, sin poner ningún pero. Se notaba que son personas increíbles y leales, la verdad. Gracias a ellos, cada uno de los momentos de Seri se sentía más especial y cercano. Y su amistad le dio fuerza en todo lo que pasó. Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Si te gustó este resumen, estoy casi segura que te va a encantar este. Dale click. Nos vemos pronto en otro video. Bye.